Hola chicos, ¿cómo les va? Vamos a seguir buscando la acción generadora y acción. La acción generadora la habíamos visto, disculpen un poco las imprecisiones que puedo tener, pero bueno, es muy normal cuando quiero hacer en vivo y tratar de explicarles y a su vez manejar esta pantalla y bueno. Esto, la ley de Faraday, que es la ley de inducción principal, habíamos visto conceptos como que la fuerza electromotriz o los voltios que se generaban eran proporcionales a la razón de cambio de flujo magnético, ¿sí?, a través de un área conductora. Y el flujo magnético, que era como las líneas de campo que eran en un área determinada, y habíamos visto el tema de la mano de la ventanilla del auto para hacer una analogía. ¿Ok? Vamos a centrarnos ahora a ver lo que es la acción motora. Yo les dije que cuando ustedes quieren hacer un generador, va a aparecer la acción motora dentro del generador y cuando quieren hacer funcionar la máquina con motor, va a también aparecer la acción generadora. ¿Por qué? Porque los conceptos de Faraday y Lorentz que vamos a ver están muy emparentados y digamos que se influyen mutuamente. Entonces, ¿qué es esto del campo magnético? Lo hemos descrito como líneas de campo, líneas de fuerza que están en... ¿Para quién las produce? ¿Sí? Las produce un imán natural o vamos a a través de Biot-Savart, que esto surgió más que nada como una experiencia o un fallo de laboratorio, por así decirlo. ¿Sí? Cuando se estaba experimentando con corriente continua, se ve que había una brújula muy cerca del cable, entonces se empezó a observar que la aguja que marcaba el norte terrestre se deflectaba, o sea, tenía una variación en su posición cuando se le acercaba al cable. La atención, ¿sí? Se puso a investigar, Biot-Savart, y llegó a una conclusión importante. Establecer el campo que se genera cuando a una distancia R, ¿sí? A una distancia R, por la cual circula una corriente eléctrica. Entonces, lo principal de esto, ¿qué es? Que circula a través de un medio conductor, esta corriente eléctrica va a generar un campo magnético. ¿Qué es de esta forma? Circular, ¿sí? Es circular. Ahora, el sentido de circulación puede ser el sentido horario, el sentido antihorario. ¿Qué va a determinar eso? ¿Qué va a determinar el sentido? Si circula en este sentido o en este sentido. Entonces, ¿cómo podemos saber si las líneas van horario y horario? Bueno, existen varias reglas. Una de las que más me gusta a mí es la regla del tornillo. Es decir, acá yo puedo dibujar un tornillo, vamos a suponer que esto sea un tornillo y esta sea la rosca, ¿no es cierto? Y acá tengo la cabeza del tornillo, ¿sí? Entonces, supónganse que la corriente en este sentido, para allá. Entonces, se gira este tornillo, ¿sí? Para el desplazamiento tendría que girar hacia allá, ¿no es cierto? Cuando giro hacia allá, fíjense que las líneas son las que están coincidiendo con el dibujo, con el que está en... ¿Okay? Ahora, sí, por ejemplo, yo ahora lo cambio y hago la corriente en este sentido, o en este sentido, entonces lo que va a pasar es que para que el tornillo se mueva en esta dirección, yo lo voy a tener que hacer girar para acá, que sería la línea de campo que tendrían este sentido de orientación. Bueno, esa es la regla de tornillo. También está la regla de la mano, que la vamos a ver un poquito, ya lo vamos a ver. Upa, muy fuerte. Sí, vamos a verlo acá.
Ya lo vamos a ver cuando veamos esta parte. Bueno, en el campo magnético, ¿qué unidades se mide? En Tesla o Weber sobre metro cuadrado. Acá se muestra que el flujo magnético, habíamos dicho que es la cantidad de líneas que atraviesan un área determinada conductora. Entonces, si multiplico el campo por el área que atraviesa, me va a dar Weber, que es la unidad del flujo magnético. Porque esto divide metro cuadrado por metro cuadrado, que va a ser la sección, es lo que significa el flujo magnético en Weber. Bueno, ahora, Biot y Savart determinaron que el campo, ¿sí? El campo, situado a una distancia R de un conductor donde circula una corriente I, el campo o densidad de campo magnético, también comúnmente llamada, es proporcional a la corriente e inversamente proporcional a la distancia. Un coeficiente mu que se llama coeficiente de permitividad magnética. Esto es permitividad, esto es muy grande, permitividad magnética. Grandes rasgos, si bien lo que digo es una no es una certeza, como siempre, este coeficiente vendría a ser muy parecido a lo que es la ley de Ohm. Vieron que en un conductor eléctrico el parámetro que lo caracteriza es la potencia eléctrica. Bueno, un material ferroeléctrico está caracterizado por coeficiente de permitividad magnética. ¿Qué es permitividad magnética? Porque hay materiales que permiten más el paso de líneas de campo magnético entre sí a través de sílido y materiales que no, que son diamagnéticos. Entonces, el aire tiene una característica que es mu cero. Este tiene un valor, si quieres, verlo, ¿sí? Pero si usted utiliza hierro, por ejemplo, este mu va a ser mucho mayor que el mu del aire. ¿Qué quiere decir? El material ferromagnético va a permitir mucho más fácil el paso de las líneas de campo magnético que lo que lo hace el aire. ¿Okay? Por eso es que las bobinas o los transformadores se hacen de núcleo de hierro, no se hacen de núcleo de hierro. ¿Por qué? Porque canalizan mejor las líneas de campo magnético. ¿Ok? Porque esa línea de campo tengo que canalizarlas hacia donde yo quiero. ¿Para qué? Para que esa razón de cambio del flujo produzca una fuerza electromotriz, por ejemplo, en el secundario del transformador. ¿Sí? O sea, el transformador es una aplicación típica de lo que es la ley de Faraday. Es un generador, pero que no se mueve. Un generador fijo, estático, donde que sería el rotor, está fijo. Bueno. El Tesla, ¿cómo se define? Como el campo que ejerce una fuerza de 1 newton sobre una carga de 1 coulomb por segundo. Bueno, esto ahora vamos a ver qué es, porque acá está hablando de fuerza. Está hablando de una fuerza, una carga que se mueve a una velocidad y un campo magnético a través de él. Eso es lo que investigó Lorentz. Bueno, las fuentes de campo magnético, bueno, acá lo tenemos bien, fíjense. Un conductor circula corriente en este sentido y por la regla del tornillo, este sería el sentido de circulación que indica la flexión. Ahora existe otra regla que es la de la mano derecha, que significa, es colocar el pulgar en la misma dirección que apunta la corriente y los dedos, fíjense, que los dedos, la punta de los dedos van a indicar el sentido del campo magnético. Acá tenemos una espira, es un cable arrollado, es una espira de cobre o de material, con la característica que si ustedes analizan el sentido del campo dentro de esta espira, para esta parte de la espira y para esta, van a ver que las dos contribuyen a un campo magnético en el interior, ¿sí? Que se fortalece. En este caso es aire, pero bien podríamos poner un material, como le dije, ferromagnético. Acá tenemos varias espiras generando un arrollamiento bobina tipo solenoide, con lo cual vemos que si cada espira contribuye a un campo adentro, en el centro,
Si agrego n vueltas, como podría ser una bobina de un transformador, por ejemplo, primario, la cantidad de líneas se va a intensificar en el centro, y más si le pongo un núcleo ferromagnético, va a haber un efecto de amplificación de ese campo magnético. ¿Ok? Acá va a ser un gran campo, intensidad de campo magnético, a ver si puedo poner ahí, una gran intensidad de campo magnético, ¿sí? Por dentro, por fuera, el sentido cambia, así y por fuera va así. ¿Ok? Y lo que es un imán natural, donde aparece el concepto de polo, fíjense, polo norte y polo sur. ¿Qué quiere decir esto? Convencionalmente se dice que el polo norte es el lugar donde las líneas salen, las líneas de campo, y el polo sur donde las líneas confluyen. ¿Sí? Fuente y sumidero, por así llamarlo. ¿Ok? Entonces el polo norte, acá tendríamos un polo norte en este estado, sur en este. Acá podríamos tener un pequeño imancito. Yo podría decir que acá tendría un polo norte, porque las líneas acá, y acá tendría un polo sur, un polo sur, donde las líneas confluyen, pero a su vez de acá nacen. O sea que acá podría tener un polito norte unido al polo sur, y acá un polo sur. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver ahora un poco lo que hizo Lorentz. Lorentz es un poco la definición de la densidad de campo magnético. O sea, cuando una carga que está acá, a ver si lo puedo ampliar un poquito, y después lo bajo. Cuando una carga, ¿sí? Cuando una carga circula a una velocidad v, inmersa en un campo magnético v largo, experimenta una fuerza que se llama fuerza de Lorentz. ¿Ok? Fuerza de Lorentz. Esta acá es la que descubrió Lorentz. Ahora, ¿de qué depende esa fuerza? ¿Cuál es el cálculo matemático? Es el producto de la carga y después un producto entre la velocidad de desplazamiento y la intensidad de campo magnético B. Pero ojo con esto. ¿Sí? El producto de este es un producto vectorial como rotor del campo magnético. ¿Sí? Esto, borrador. Este es un producto vectorial. ¿Qué quiere decir? Fíjense que hay tres dimensiones. La dimensión X, que es B, la dimensión Y, que es B larga, y la dimensión Z. El valor de esa intensidad que va a tener esa fuerza, la intensidad, la magnitud del módulo, es este. El producto de B por el seno del ángulo que existe entre el vector B chico y B grande, que como es 90, seno 91 sería el máximo valor de fuerza que tendría en ese momento. Ahora fíjense que, ¿por qué se llama rotor? Porque yo, y aplico la misma regla del tornillo, hago girar, ¿sí? Hago girar del vector B chica hacia B grande, lo hago como girar, hago este giro así, ahí, ¿sí? Con lo cual, imagínense que ese giro yo lo aplico a un tornillo, ¿sí? El plano X, el plano Y, y yo lo hago girar en este sentido, en este, ahí lo hago más grande, ahí hago este giro, ¿sí? En el plano sería XY, y el tornillo sale para afuera, en esta es la dirección de la o sea que, por eso se llama producto vectorial, no es un producto escalar, ¿sí? Ahora, ¿cómo influye todo esto? Esta es la regla del tornillo. Si yo lo trabajo matemáticamente, esa fuerza va a ser igual al producto de la corriente que circula por un medio conductor,
a la longitud de ese conductor, que es un vector, que va a tener un vector. Los vectores normalmente se simbolizan con una flechita arriba, por eso esto sería vector B, por eso y esto sería vector E, ¿ok? Y el sentido de ese vector, como es un vector, tiene dirección y tiene módulo, el sentido sería el sentido de circulación de la corriente. Y B sería el vector densidad de campo magnético, cuya orientación depende en este caso, fíjense, norte-sur, hacia abajo. Ahora, ¿cuál es la acción motora acá? Fíjense que esto es lo mismo que un generador, pero en vez de, en lugar de acoplar, ¿sí?, o un eje mecánico, algo que lo haga girar dentro de un campo magnético, acá las líneas de campo magnético son en este sentido. Acá tengo la dirección del campo magnético, ¿ok? Un 8 me salió, qué feo. Escribir con el mouse es feo. Esta sería la intensidad de campo magnético, norte-sur, ¿ok? Norte-sur. Y en vez de hacerlo girar, lo que hago es, con un medio externo, le aplico, fíjense, esta es una espiral de corriente, le aplico una fuente de corriente continua. Lo que va a hacer es que la corriente va a ir por este terminal, va a ir a este carbón que es la escobilla, va a hacer este movimiento, ¿sí? Va a hacer este movimiento. Vamos a sacar ahora, va a hacer este movimiento por acá, va a seguir por acá este movimiento, va a seguir por acá este movimiento, se va a hacer conexión con esta escobilla y va por acá. Entonces ahí tenemos todo el circuito generado. Sale de acá, da toda la vuelta, da toda la vuelta, da toda la vuelta y va por la corriente. Ahora, fíjense, supónganse en este lado de la espiral. En este lado, ¿sí? Yo voy a tratar de graficar, a ver si puedo graficar una línea. Lo vamos a poner en este sentido. Esta es la espiral. Esta parte del conductor es esta. A su vez, que por él tenemos el campo magnético B. ¿Ok? Esto es B. ¿Sí? Y por esta espiral a su vez circula una corriente que es I, controlada por la fuente. Esto sería el plano eje X o el eje X. Dos dimensiones. Ahora, si el producto de la fuerza de el vector L tiene la misma dirección, vector L del conductor, la longitud. Esto lo hago girar de acá hacia allá, porque estoy haciendo L por B, y si fuera un tornillo, fíjense, ¿hacia dónde iría la fuerza? ¿Sí? ¿Hacia dónde iría la fuerza? La fuerza iría, si mal no lo hago, iría hacia abajo, porque el tornillo se desplaza hacia abajo. O sea que la fuerza iría en este sentido. O sea que acá tendríamos una fuerza aplicada así, de Lorentz, y acá tendríamos una fuerza como el sentido es contrario a la velocidad, sentido es contrario a este lado del segmento, la fuerza iría en este sentido. Entonces fíjense que este está generando ahí un par motor. Esto va a entrar a rotar, y esa es justamente la acción motora. Esto va a ir para abajo, y esto para arriba, que va a entrar a moverse. ¿Qué es lo que tienen acá? Si yo lo veo, ¿ven? De este lado del conductor, esto es lo mismo, pero visto el conductor, en vez de estar en dos dimensiones. La corriente, acá, cuando tengo este simbolito, cruz, quiere decir que la corriente entra. ¿Sí? La corriente entra, está entrando, porque es el conductor, es este conductor, que yo lo veo desde acá. Lo veo desde acá, si yo pongo el ojo acá, ¿sí? El ojo,
yo pongo el ojo acá, veo que de esta parte, que está simbolizada con un circulito y acá otro circulito, veo que acá la corriente entra y acá la corriente simbolizada con un puntito sale, que es lo que tengo acá. Acá la corriente entra y del otro lado, que tengo un puntito, la corriente sale. ¿Ok? Acá más fácil de verlo. Ustedes ven el par de giros. Esta fuerza va a ejercer un torque que se llama, que después lo vamos a ver, que está por acá, vamos a verlo, y empieza a girar. Esto va a empezar a girar, pero va a llegar un momento, fíjense, que de este lado voy a tener una fuerza en este sentido. Qué feo me salió. Voy a tener una fuerza y una fuerza para arriba. Entonces, ¿qué va a pasar? El motor se va a trancar ahí. A ver si se ve. Así y así. ¿Ok? Entonces se va a clavar. Entonces, para evitar que se clave el motor y impida seguir girando, es que se hace el par de anillos rosantes de las escobillas, ¿sí? No se hace todo homogéneo, sino que se corta, ¿sí? Es lo que se va a formar después de un rotor. Fíjense que ahora la corriente acá, ¿sí? Invierte el sentido, porque ahora esta parte esta parte de la escobilla que ahora era negativa, fíjate, la escobilla no se mueve, lo que gira es esta. Esta parte es la que va girando, es la que tiene el conductor. Al provocar el corte, ahora pasa a tocar esta parte, acá lo tenemos mejor, con lo cual la corriente se invierte. O sea, eso es lo que logramos, es un conmutador de corriente. Con eso lo que logramos es que, por inercia, cuando el motor supere esto, y ahí va a haber un momento, ven que está tocando, las dos se van a anular. Cuando toca cuando toca esta parte del anillo positivo, va a ir para arriba. Cuando toque la parte del anillo, es negativo, se va a anular ahí. El torque ahí en esto va a ser cero, porque de los dos platos, por así llamarlo, con la escabilla. Pero que después, cuando pase ese momento de toque o de deslizamiento, la corriente ahora, donde era positiva es negativa y donde era negativa es positiva, con lo cual se va a restaurar el torque. ¿Sí? Se va a volver a restaurar. ¿Ok? Y el sentido de giro va a seguir. Entonces, fíjense que esto proporciona lo que es la acción motora de una espira que está aquí. Acá se ve que los anillos rojos están, digamos, cortados, segmentados, y es lo que se llama conmutador. Y es lo que permite que la fuerza de Lorentz, ¿sí? Es lo que permite, mejor dicho, que la corriente que circule invierta el sentido y por lo tanto pueda seguir manteniendo el mismo par de giro del motor. Ahora, ¿cómo influye esto del torque? Fíjense, a ver si lo puedo borrar. Mejor. Acá he verificado una circunferencia, ¿no es cierto? Esto sería el eje, por ejemplo, del motor. El eje del motor, ¿sí? Con su centro está a una distancia R. Este sería el radio del eje del motor. En un instante determinado, yo voy a tener, por ejemplo, una fuerza en este sentido. O al contrario, no importa el sentido. Ahí. ¿Qué es lo que va a hacer? Girar. Girar. Vamos a tener que cambiar. ¿Qué es lo que va a permitir ese torque hacer girar el eje en este sentido? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Como la fuerza es un producto vectorial e involucra el ángulo, vamos a ver dónde está ese ángulo. Supónganse, ahí tendríamos un par máximo. Ahora, vamos a suponer que en este instante
Otra vez voy a tener que ir para atrás y poner una fecha. Vamos a suponer que estoy en este instante. La magnitud de la fuerza, vamos a suponer que es la misma. Acá voy a tener el radio de giro, ¿sí? Y acá voy a tener la proyección sobre el eje. El torque siempre es el producto. Bueno, fíjense. Esta es la fuerza de Lorentz y va a ser por el coseno de un ángulo. Por este es torque, no es fuerza de Lorentz. El seno del ángulo no tiene nada que ver con el seno del ángulo de producto vectorial, es otra cosa. Siempre el torque se define como la fuerza aplicada por su distancia al eje. En este caso la fuerza es la misma, que en este caso 2L otra vez es 2L y ¿por qué 2? ¿Por qué 2? ¿Por qué? Porque esta fuerza es la que produce este segmento y esta fuerza es la que produce este segmento. O sea que acá tenemos una fuerza y otra fuerza que sumadas es el doble. Estos lugares de segmentos no contribuyen a la fuerza. ¿Por qué? Porque el sentido de la corriente y el sentido del campo magnético son los... ¿sí? A ver si yo lo puedo... Disculpen la precisión. Supónganse, si el campo va así y la corriente va así, rotor no produce rotor. ¿Sí? El producto B por B, no produce un eje Z, porque están colineales. Entonces el producto es cero. Acá no hay fuerza y acá lo único que contribuye a la fuerza son estos dos segmentos. Por eso es 2 veces. Muy bien. Evidentemente, en esta situación yo tengo un torque que es la fuerza por la distancia, R. Pero en este movimiento yo tengo esta distancia que está acá, evidentemente, es una porción del radio, no es el radio. Esta porción, ¿ven? Esta distancia es una porción del radio. Si esto le llamo ahora, póngase que esto sea un ángulo, que lo llamo A, el ángulo A, fíjense, si esto es R, por el coseno de este ángulo, por esto es este coseno. Entonces, cuando el ángulo sea 0 grados, yo voy a tener el máximo, porque coseno 0 es 1, con lo cual, ¿sí? L y B, perdón, por corregir algo. Hay que corregir fuerza. No lo puedo corregir, acá. Esto es fuerza. Todo esto por R. Falta por el radio, por el coseno de alfa. ¿Está? Listo. El radio coseno de alfa. Entonces, con el coseno de 0 tengo el máximo torque y cuando estoy, a medida que gira, el ángulo es mayor, con lo cual el coseno del ángulo es menor y el torque va disminuyendo. En la situación que lleguemos en este punto, acá, ¿sí? El ángulo es 90, por lo tanto el torque es cero. La fuerza no es cero, el torque es lo que es cero. Por eso, si ustedes ven chiquito, acá abajo, fíjense cómo el torque va partiendo. Bueno, acá están las referencias mal, o sea, no es mal, están las referencias diferentes a como yo le indiqué. 0 grados sería posición vertical. Posición vertical, con lo cual tendría torque 0. Acá cuando tengo posición horizontal tendría torque máximo y después va disminuyendo. Y fíjense, por la acción de conmutación es que el torque es siempre positivo y fluctuante. Esto no es deseable en un momento.
Yo no puedo tener un motor en donde el torque varíe tan y constantemente, porque esto produciría que la carga se frenara. Si yo acá pongo quiero mover con este motor, ¿sí? Acá la carga no va a poder ser llevada porque es pesada, acá empieza a moverse, acá se mueve y acá se empieza a frenar. Entonces lo que se hace es crear varias bobinas. Primero, esta espira, crear y formar varias espiras como las que vimos acá. ¿Dónde está? Como las que vimos acá. En vez de tener una espira, yo tengo muchas vueltas en esa espira. Primero. Segundo, que yo coloco varias, no una, varias bobinas dispuestas a lo largo, con un ángulo determinado entre ellas, con lo cual esto se va a segmentar en varias partes. Entonces lo que voy a hacer con esto, a ver si lo puedo hacer, es lograr, por ejemplo, que una espira de corriente produzca, otra bobina produzca este torque. ¿Sí? Así. Y si le llego agregando bobinas, producen cada una un efecto de torque diferente. Y si le sigo agregando, bueno, acá disculpen el dibujo, lo que voy a lograr es que, fíjense, lograr un torque más o menos continuo para la carga. Bueno, chicos, eso ha sido todo lo que he pretendido conceptualmente explicarles sobre lo que es acción generadora y acción motora. Ah, y me he olvidado. A ver. ¿Por qué un generador produce acción motora? ¿Por qué? Y bueno, centrémonos en este movimiento. Yo voy a cerrar todo, voy a borrar todo esto. ¿Sí? Ahí. Bueno, fíjense. Supongan que esto sea un generador. Acá en vez de una fuente hay un tester para medir lo que generamos. ¿Sí? Muy bien. Y esto lo impulsamos con un eje. Esto al girar, entonces va a crear un flujo magnético. El flujo magnético está creado por la densidad de campo. Al girar, el área expuesta desde esta espira, ¿sí? Va a ser, acá es 0, pero cuando estén en esta posición, por ejemplo, cuando estén en esta posición vertical, ¿sí? El área de exposición va a ser máxima, o sea que entre 0 y la vertical yo tuve un cambio de flujo, por lo tanto voy a tener generación de campo magnético, de generación de corriente eléctrica. Esa es la acción generadora. Ahora, bien, si estoy generando una tensión eléctrica, producto de la generación, y acá conecto una carga, va a empezar a haber circulación por ese bobinado. Y al haber circulación de corriente eléctrica y un campo magnético por Lorentz, también tengo la acción motora. Entonces, obviamente en un generador, la acción motora que va a tender a ser de frenarlo. La acción motora va a tender a frenarlo. Por ahí lo han visto en un auto, cuando ustedes tienen un auto, cuando tenemos el generador de corriente continua que carga la batería, cuando el auto no está en funcionamiento, lo puede mover fácilmente. Ahora, cuando le inyectamos una carga, se pone muy duro por la acción motora. Entonces, la acción generadora tiene que vencer a la acción motora. Ahora bien, vamos al revés. Supónganse que este es un motor. Cuando es un motor, es esta situación. Le aplico corriente eléctrica y esto empieza a girar. Pero al girar, va a haber un cambio de flujo magnético a través de esta bobina. Por lo tanto, va a inducir una fuerza electromotriz que se va a oponer a la circulación del campo eléctrico, a la circulación de la corriente eléctrica. ¿Sí? Entonces tenemos la acción motora, la acción generadora dentro de una acción motora. ¿Y cómo va a influir? Bueno, esa es la famosa ley de Lenz. Acá es como que se va a crear una pequeña batería, pónganse, no importa, la voy a graficar, no importa el sentido. En donde, si este
este punto es negativo, o sea, si la circulación de corriente es en este sentido, ¿sí? La acción generadora va a provocar una fuerza que se llama contraelectromotriz, y esa es la famosa fuerza contraelectromotriz, que va a tender a crear una corriente en este sentido, que se va a oponer a la de la circulación para la acción motora. ¿Ok? Con lo cual, ese es el efecto. ¿Y qué producen los motores? ¿Por qué los motores consumen una alta corriente cuando arranca y después deja de hacerlo? O sea, pudiera graficar la corriente, ¿sí? Vamos a poner, este es el tiempo, esta es la corriente de un motor. Vamos a ver que en el arranque hace así y después se estabiliza la corriente nominal. ¿Por qué? Porque cuando yo arranco el motor, esta fuerza contraelectromotriz, que es la acción generadora, es cero. Por lo tanto, la corriente que va a circular es... Por eso tenemos un pico máximo. Ni bien gire el motor, se produce la acción generadora y esto va a contrarrestar el efecto de la corriente, con lo cual la va a hacer disminuir, ¿sí? O sea, gracias al efecto contraelectromotriz, la corriente disminuye, ¿sí? Entonces, este pico se da acá porque la fuerza que se llama contra, a ver si lo podemos poner así, porque la fuerza contraelectromotriz es igual a cero, ¿sí? ¿Dónde? En el momento del pico. Y acá la fuerza contraelectromotriz no es cero, vamos a poner el, bueno, no es cero. Con lo cual, si no es cero, es como si ustedes tuvieran un circuito eléctrico donde la fuente de alimentación que abre el circuito se le pone una batería en sentido contrario, o sea, más con más. Y es un circuito serie, evidentemente. Este es un circuito serie. Bueno, chicos, eso es todo lo que pretendía explicar. Después ya van a ver las actividades que les subo en función de esto. Bueno, espero que hemos ayudado con lo que tenía que darles. Un abrazo.